Pues vamos a empezar entonces con nuestro estudio. Hemos estado viendo el libro de Génesis, un libro, la verdad, bastante interesante en muchos sentidos, desde ver esta creación del ser humano, del cielo, la tierra, de todos los animales, y hemos visto pues todo esto. También partimos de la descendencia que tiene Adán, en donde pues vemos a uno de sus hijos que nace después de después de Caín y Abel, que es Set. No es cierto, no me acuerdo. Ese es el problema de ese hijo que este, raramente se acuerda Sí, uno de él. Y vamos a corroborar, voy a corroborar justamente de... Set, Sí, es Set, ¿verdad? sí, Sí, el 426. exacto. Y bueno, estuvimos viendo la descendencia de él. Vimos también que de él viene Enoc, Matusalén, el hombre más longevo que ha existido en la tierra. Y también vimos a Noé, ¿no? Que estábamos justamente viendo, o hemos estado viendo en estos últimos estudios, lo que acontece sobre quién es Noé y qué es lo que hace Noé, que básicamente pues es un acontecimiento impactante, un momento crucial para la existencia humana, en donde hay un juicio hacia la humanidad, donde se castiga a la humanidad, y no nada más a la humanidad, sino también a todos los seres terrestres que estaban ahí en ese momento en la tierra, y desaparecen a través de un gran diluvio, un gran acontecimiento donde se inunda la tierra y pues mueren todos los habitantes que estaban ahí, Noé, excepto Noé y su familia, que era su esposa, junto con sus 3 hijos y sus respectivas esposas. Y partiendo de eso, estuvimos viendo justamente la construcción del arca, la instrucción que se le da a Noé de que construya el arca para también que, aparte de sus hijos y su familia, pues su esposa y sus hijos y sus respectivas esposas, pues estén también los animales que estaba encargados pues de que fueran también protegidos, resguardados, para que posteriormente estos repoblaran pues la tierra. Así que pues vamos a ver el día de hoy este último acontecimiento del diluvio. En la semana pasada vimos Génesis 7 y hoy vamos a ver el fin de este diluvio en el capítulo 8 de Génesis. Pero antes de empezar, pues me gustaría que Armando nos pudieras ayudar con una oración, Oración. por favor. Sí, con gusto, Jesús. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites, aún con el caos de esta ciudad, venir y estar aquí, tener tiempo para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Padre, que el mensaje que tú tienes preparado el día de hoy, que nos va a compartir Jesús, sea útil para seguir conociéndote, para saber de tu plan, para utilizarlo fuertemente para poder compartir con otras personas y también para que quede en el testimonio de la grabación, para que quien en el futuro lo vea encuentre ahí pues tus grandes joyas también, Padre. Y te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, decidí hacer este estudio con la cronología pues de cómo van sucediendo algunas cosas. De hecho, la misma Biblia lo va mencionando pues también a grandes rasgos, porque no da ciertos detalles, y pues es muy fácil que también nos podamos ir perdiendo dentro de esa temporalidad, dentro de esos tiempos, dentro de esos acontecimientos que estaban sucediendo en esa época. También porque pues en el Génesis vemos que en estos primeros capítulos vemos que la mayoría o si no es más bien todos, si no es que todos, vivían una gran cantidad de años, vivían de cientos de años, donde vemos que Matusalén vive cientos de años,
vemos que Adán vive cientos de años, vemos que Noé mismo vive cientos de años, y pues como tal, pues no había un conteo, o la forma en la que nosotros podemos guiarnos es a través de los años que acontecían a estas personas, y también de sus respectivos hijos y ciertos momentos importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos las genealogías, pues ahí nos mencionaba, ¿no? A tal año nació y luego a tal año tuvo hijos y después vivió hasta tal año. Entonces, calculamos más o menos los años que estuvieron ahí transcurriendo, y pues sí, vivían bastantes años, que eso cambia después, pero ahorita en este momento del que estamos leyendo, pues encontramos que eso es uno de los acontecimientos o una de las cosas interesantes a rescatar de estos primeros capítulos, que vivían cientos de años. Entonces vamos a ver este último lapso del fin del diluvio, ¿no? Voy a retomar algunos versículos unos versículos de los capítulos pasados para ir analizando más o menos a cómo estuvo la situación. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7, versículo 11. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, aquí vemos, y esto lo puse como una referencia para tener más o menos cómo es que pasó la cuestión del diluvio, ¿no? Aquí vemos de cuándo cuando sucedió el diluvio, y no tenemos como referencia que fue en el año 600 de la edad de Noé, ¿no? O sea, tenía el año 600 en el mes 2 y el día 17. Esto es importante tenerlo en cuenta para ir más o menos a ver qué es lo que pasó, cuánto tiempo pasó, ¿vale? Sigamos con Génesis 7:12. ¿Lo puedes leer también, Armando, o Miriam, tú que estás por ahí? Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces vemos que aquí comienza a haber aguas, porque dice aquí que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, ¿no? No nada más el agua estaba cayendo a través de lluvia, como la conocemos, sino que también el agua emergía de lugares del subsuelo, ¿no? De lugares del subsuelo. Esta semana estaba viendo un video de un arqueólogo, que la realidad es que no es cristiano, pero me llama mucho la atención porque pues están tratan de recuperar justamente los acontecimientos relevantes, importantes de la humanidad, y estaba justamente el que lo entrevistaba, le estaba preguntando sobre el arca de Noé, ¿no? Y vamos a ver que él planteaba en este análisis que le estaba haciendo, que posiblemente uno de los mares ahí empieza a emerger más agua y se empieza a elevar el agua. Y bueno, no sabemos exactamente cómo fue este acontecimiento, de dónde salieron, de qué tantos lugares salieron, pero sí es un hecho en donde emerge del agua, emerge del subsuelo esta agua, y también caen del cielo todas esas aguas que aquí dice, ¿no? Que son como cataratas de los cielos, ¿no? Que había seguramente agua acumulada, nubes, no tenemos como muy claro, pero se infiere que había una cubierta, ¿no? de vapor que cubría la tierra, que protegía la tierra, y que todo eso pues es lo que cae a la tierra y lo que provoca que en 40 días y 40 noches se cubra toda la faz de la tierra y los montes más altos que existen. Entonces, ya pensando y ya tomando eso en cuenta, de que van a ser los montes más altos, pues debería ser mucha agua, ¿no? Entonces vemos que ya son 40 días y 40 noches. Posteriormente vamos a leer el capítulo 7, versículo 24. ¿Puedes leerlo, Armando? Sí. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Exactamente. Entonces, después de que llueve, después de que esta agua empieza a emerger,
sucede que estas aguas prevalecen durante 150 días más, ¿no? Entonces, quiero que veamos cómo va sucediendo esto y tomar en cuenta lo que estaba sucediendo también en la vida de Noé y de su familia, ¿no? Porque ellos estuvieron durante muchos días dentro de esta arca, en donde no tenían, no es como un crucero de esta época donde te sales, no sé cómo se llama el lugar donde puedes salirte, la cubierta, y ya ves ahí el paisaje y puedes ver hasta, si te vas a las partes de los glaciares, ves ahí los glaciares y estás turisteando. No, ellos estaban completamente cubiertos, solamente había una pequeña ventana en donde posteriormente vamos a ver qué sucede con esta ventana, pero no estaban completamente a ciegas, por decirlo de una forma, no sabían qué estaba aconteciendo en el sentido de que no lo veían, mejor dicho, sí sabían que estaba aconteciendo porque pues Dios les había dicho, les había advertido y ellos son los que deciden entrar justamente confiando en lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Entonces son 40 días y 40 noches donde pues todo ser viviente pues desaparece, muere y aún de esos días pues 150 días más las aguas están cubriendo toda la tierra. Lamentablemente hemos visto en la actualidad pues muchos acontecimientos y últimamente, recientemente hemos visto en diferentes lugares como lo que provoca las lluvias, que provoca el agua, ¿no? Y en unas cuantas horas, ¿no? Ni siquiera es como días. Alguien está, permítanme. Aquí está. Disculpen. Listo. Bueno, hemos visto lo que sucedió hace poco también aquí en México o el año pasado en España, donde pues se cubre todo y en unos cuantos minutos, unas cuantas horas, todo se queda muy mal. Queda la evidencia de la muerte misma, en donde pues los cuerpos se empiezan a pudrir, se empiezan a provocar estos olores, devastado todo lo demás, ¿no? Entonces vemos que aquí por 150 días prevalecen estas aguas, pues matando y eliminando todo ser viviente que estaba en la tierra, ¿no? Excepto esta barca que estaba ahí, pues navegando, no navegando, sino andando, flotando por ahí sin necesariamente un rumbo, pero que Dios lo protegió a esta arca, que bueno, hay unas imágenes ahí en internet si tú quieres verlas, en donde pues no es como un barco, sino es como más como una caja, no sé cómo explicarlo, pero que tenía unas características específicas pues, para que pudiera protegerse esta arca y que no pudiera como chocar o que se destruyera de forma inmediata, ¿no? De hecho, me impacta, no sé si ustedes han visto en internet también, ahorita ya con internet ves cosas que a lo mejor nunca verías, de barcos, de estos grandes barcos que están en los mares profundos y que están en medio de tormentas donde están las olas enormes y están las olas gigantescas y ves cómo los barcos van y así deslizándose y todo el agua con toda la fuerza está pegando a estos barcos y pues sí, aunque sean barcos muy fuertes, se ven minúsculos ante el poder del agua y de lo que ha creado Dios, ¿no? En este caso, las tormentas y todos estos fenómenos que acontecen también actualmente en el mundo, ¿no? Pero bueno, entonces estábamos viendo cómo acontece este tiempo, ¿no? Ya vemos que empezó a los 600 años de Noé, pasan 40 días y 40 noches, 150 días está el agua y uno podría pensar, o si no fuéramos Noé, tal vez dices, bueno, ¿y en qué momento me voy? Si tú piensas en un viaje en donde tienes que viajar a otro país o a otro estado, si has hecho un viaje en camión y te vas hasta Tijuana, donde te tardas 1000 horas, o si vas en avión a otro país y dices, ay, ya, ¿qué hora
a qué hora acaba, ¿no? A qué hora termina, son 14 horas, ¿no? Para de aquí a Japón más o menos, o 16, y dices, ¿a qué hora termina? Y aquí Noé y su familia estaban por 150 días, bueno, vamos 190 días están ahí, andando sobre el agua. Uno podría pensar, pues, ¿qué pasó, no? Ya nos quedamos aquí, ¿qué va a suceder? Y si ya sigue lloviendo, si sigue el agua, si no baja el agua, vamos a estar viviendo aquí. No se nos plantean esas preguntas en la Biblia, pero nosotros podemos hacerlas y podemos ver que ellos confiaron, en verdad confiaron en que Dios tenía el plan seguro, y más aún pensando o viendo que estaba cumpliéndose lo que se les había advertido, ¿no? En este caso, al momento de que se les da la indicación a Noé de construir esta arca para que ellos pudieran estar a salvo, pasan muchos años, de hecho eso lo puse al final, pero más o menos podríamos decir son 100 años de lo que pueden, o máximo 100 años lo que tardó en construir el arca. Noé, son 120 años que determina Dios, yo ya no voy a lidiar con la maldad que está en el mundo. Tarda bastante tiempo en que construya esta arca Noé, ¿no? Tarda en que vea en verdad que se va a cumplir la condena, ¿no? Pero aún así tenía fe, aún así tenía confianza y aún así siguió, a pesar de que no viera ninguna gota de lluvia cayendo. Él siguió construyendo el arca, siguió avanzando, siguió confiado en que Dios iba a cumplir con su palabra de hacer este gran diluvio, y además lo iba a rescatar a él y a su familia, ¿no? Entonces eso vemos como pues son tiempos que nosotros a veces cuando tenemos una serie de problemas pensamos en, ay, pues es que no avanza aquí la cosa y ya quiero que se resuelva, y a lo mejor pasaron unos 2 días, ¿no? De que tienes un problema y quieres que el otro día ya empieza a haber cambios, ¿no? Y a veces yo lo pienso muchas veces cuando tengo algún cierto tipo de problema, digo, ya quiero resolverlo rápido, 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 ¿no? A ver qué hago para poder resolver este problema lo más pronto posible. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces cometemos errores justamente por querer resolverlos a nuestra forma, a nuestra manera, y no confiamos en el plan de Dios, ¿no? De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. De buscar primeramente a Dios y Él concederá los anhelos de nuestro corazón. O sea, hay cosas y principios muy, muy, muy claros en la Biblia donde nos habla, en este caso, del confiar en Dios, de tener fe y de ser pacientes también. Y que esa fe se traduzca también en acciones. No nada más dijo, bueno, está bien, pues voy a esperar unos cuantos años para empezar a construir, para ver si empieza a caer algo de agua, ¿no? A ver si es cierto lo que está diciendo Dios. No, Él empezó a actuar para estar preparado al momento de que aconteciera este gran diluvio. Pues tardó mucho tiempo porque no podía construir una gran construcción en un tiempo muy, muy corto, y pues requería de este tiempo para poder construir, lo que es uno de los argumentos que las personas que no buscan analizarlo a detalle la Biblia, y que lo ven más como una fantasía, pues dicen, no, esto es imposible, ¿cómo vas a construir tan rápido? La realidad es que pasó mucho tiempo y Dios permitió todavía con esa paciencia, esperando posiblemente que algún ser humano, bueno, Dios no, pero tal vez lo pensó Noé, saber si algún otro ser humano se arrepiente de su maldad y se quiere también sumar aquí y venirse aquí al arca. Y no sucedió. No se arrepintieron de sus pecados por ese tiempo, no se arrepintieron de su maldad, prosiguieron con eso, y la consecuencia estuvo en esta condena y este juicio que sucedió ante todo ser viviente. Entonces,
ya que pasó esto de los 150 días, vamos a ver ahora sí el capítulo 8, de qué nos está diciendo, ¿no? Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí es interesante leer esto porque muchas personas dirían, ay, pues se le olvidó a Dios el arca, ¿no? Y dice, ay, de pronto hizo que lloviera, hizo que saliera el agua por todos lados y de pronto Dios se fue a jugar y se le olvidó a Noé, ¿no? No es esa palabra, no tiene esa connotación. Eso es algo muy interesante de los idiomas que podemos entender, pues qué es lo que nos está queriendo decir, a qué se refiere esto de acordarse, ¿no? La palabra específica es sacar, que conlleva acordarse como un acto pues más bien de recordar para cumplir algo, ¿no? Por decirlo de una forma, no sé si lo estoy explicando bien, está muy relacionado con los pactos. Por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos de qué es de dónde se ocupa esta palabra también en la Biblia. Salmo 105, 8, lo puedes leer. ¿Quién tiene el micrófono? Miriam, por favor. Salmo 105, 8. Sí, por favor. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Otra vez lo voy a leer. Es 105. ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? 8. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Aquí específicamente lo que está diciendo ahí, ¿no? Que Dios, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Volvemos a entender que este significado de acordarse no es como un acordarse de, ay, de pronto se me olvidó algo y ya lo recordé. No, no es una cuestión de recordar algo que se te olvidó, sino de tenerlo presente, de saber que eso era algo que ya tenía Dios bajo control, que lo tenía bien previsto y que no lo iba a descuidar. ¿A qué se refiere con esto específicamente en el pasaje que estamos viendo? En que Dios sabía y estaba consciente de que había hecho un pacto o había eh, determinado salvar a Noé, a su familia, a sus hijos con sus esposas y todas estos animales. Ya lo tenía muy presente, sabía perfectamente que ahí estaban y lo que hace es tenerlo en cuenta, tenerlo en mente para poder salvarlos, ¿no? Para poder volver a poblar la tierra. Y por eso dice ahí que un viento es el que aparta estas aguas, ¿no? Vamos otra vez a leerlo. Génesis 8, 1. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces, acordarse es tenerlo presente, ¿no? Yo, de hecho, justo cuando estaba estudiando esto, estaba pensando, uno como ser humano, cuando recuerda a alguien muy importante o a algún evento muy importante, pues lo tiene presente, lo tiene ahí en ese momento presente y no lo va a olvidar, ¿no? Entonces, es no recordarlo como algo que se me olvida, sino es recordar como tenerlo siempre presente para hacer algo también. En este caso, para cumplir con, pues con quitar el agua, necesitaba que para poder volver otra vez Noé y la humanidad pudiera volver a estar pues en la tierra, tenía que retirarse toda esta agua que estaba sobre la superficie de estos lugares que después de retirar el agua, pues ya se forman estos grandes zonas de tierra. Era necesario que sucediera eso y Dios lo tiene muy presente. También vamos a ver 1 Samuel capítulo 1, versículo 21.
Pero es lo mismo, no es un compromiso, un pacto, es tener en cuenta de que Dios hace, y de hecho hay varias veces que se ocupa esta misma palabra, sacar, como una forma de recordatorio del pacto que tiene Dios con su pueblo, que tiene el Dios con las promesas que está haciendo, ¿no? Entonces es lo mismo en este caso con Noé, es que recuerda, o más bien que lo tiene presente en que lo va a salvar o que lo salvó del diluvio para que siguiera la humanidad a través de su descendencia. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente. Entonces vemos aquí que ya las aguas decrecen y se cierran también los abismos. Vamos a leer el versículo que sigue de Génesis 8. ¿El 2? Sí, el 2 y el 3, por favor. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ok, aquí nos vuelve a decir, ¿no? De que son 150 días. Va avanzando el tiempo y ahorita vamos a hacer al final les voy a decir más o menos el tiempo que ocurre para ya entendiendo qué es lo que estaba sucediendo para que bajara el agua y ellos pudieran salir, ¿no? No nada más son estos 40 días y estos 40 noches y ya después de eso ya se salieron felices y contentos, sino que todavía estuvieron mucho más tiempo esperando a que las aguas bajaran, ¿no? Y entonces vemos en el versículo 4, ya estamos hablando del mes 7, el día 17, el arca se reposa en el monte Ararat. Recordamos que estábamos en el año 600 de Noé, en el mes 2. Suceden 5 meses, 5 meses pasan para poder llegar al mes 7, al día 17, y el arca se reposa en este lugar que se llama el monte Ararat, que no es un lugar ficticio, que no es un lugar inventado o un hombre inventado, sino que existe y que de hecho hay gente que ha buscado ir a encontrar este famoso monte, ir a buscar el arca, ¿no? Han encontrado ahí una silueta de alguna estructura parecida o lo que infieren que podría ser el arca, ¿no? Pero ha sido una expedición que ha sido como complicada, por lo que estaba viendo justamente con este video de esta semana, que ha sido una misión compleja, ¿no? Por muchas circunstancias, por la zona, por la zona en la que está, tanto en cuestiones pues de la accesibilidad a ella y también por los diferentes conflictos que ha habido a lo largo de los años en ese territorio, ¿no? Que es territorio a veces de conflictos ahí armados y de otra índole. Entonces ya vemos que se reposa el arca en el monte Ararat y siguiente vemos en el versículo 5, no sé si ya lo vimos, lo puedes leer. 8:5. Bueno, el 4 y el 5, por favor. Ajá. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Ahí ya nos da dando otro dato, ¿no? Aquí vemos que son ya 10 meses que acontecen desde que empezó este diluvio, esta gran inundación en la tierra, ¿no? Vamos ya del mes 7 al mes 10 y vamos a leer también el versículo 6 al 9, que es donde ya estamos viendo que después de estos grandes meses y días, Noé otra vez aparece, no estaba muerto ni estaba escondido, solamente estaba esperando pacientemente lo que tenía que hacer, ¿no? Pero vemos la actitud y la forma en cómo empieza Noé a actuar bajo estos acontecimientos que estaban pues pasando, ¿no? Vamos a Génesis 8, versículos 6 al 9, ¿lo puedes leer, Armando, por favor? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que
las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Entonces vemos aquí algo interesante de que envía a dos aves, ¿no? Primero a un cuervo y posteriormente a una paloma. Antes de eso, de enviar el cuervo y la paloma, vemos que utiliza la ventana que Dios le había dicho que hiciera, ¿no? Entonces tenía un propósito también el hecho que hiciera esta pequeña ventana o esta ventana para poder pues saber que ya era momento de poder salir, ¿no? De poder salir y de que ya estaba todo, pues todo seguro hasta cierto punto, para que pudieran volver a plantar sobre la tierra a sus pies, ¿no? Entonces, vemos que se elige un cuervo y una paloma, y quise tomar aquí algunas características, algunos detalles de por qué se eligió al cuervo y a la paloma. Específicamente lo que habla la Biblia del cuervo, pues hay varias veces que se menciona al cuervo, ¿no? El cuervo se relaciona como un animal inmundo, como un animal que, pues que sí, que está como relacionado también a escenarios desoladores. Y hay otro acontecimiento que también a mí me gusta mucho de esto de los cuervos. De hecho, me gusta el cuervo por este pasaje que vamos a leer, pero vamos a ir viendo punto por punto. Levítico 11:15, lo puedes leer. ¿Quién tiene el micrófono? Miren, por favor, Levíticos 11:15. Todo cuervo según su especie. Más dice eso. Sí. Todo cuervo según su especie, ¿no? Aquí vemos la lista desde el capítulo 11 de animales limpios e inmundos, ¿no? Y el cuervo era un animal que se consideraba como un animal inmundo para los hebreos, ¿no? En ese momento Noé pues no era hebreo, pero de todos modos elige el cuervo. Se puede decir, o es lo que estaba viendo de algunos comentarios, que el cuervo se eligió por la resistencia que tenía, en este caso ante las condiciones que pudo haber encontrado, ¿no? Recordemos que estaba todo deshecho por todos lados, y no nada más estaba deshecho en el sentido de que todo lo que había dejado el agua, sino también pues todos los seres que estaban ahí muertos, ¿no? Estaban muertos, pues no había como condiciones como tampoco muy salubres. Entonces el cuervo, que tiene esta capacidad también pues de que come carroña, de que es un animal que se puede posar en casi en cualquier lado, no importa si es en un lugar donde hay un muerto ahí encima. El cuervo pues sí podía resistir ante esa condición. Pero, como les decía, lo llamativo es que el cuervo está relacionado a un escenario de desolación, y es lo que estaba sucediendo. La tierra en ese momento ya era un lugar que estaba pues con muerte, o sea, era un lugar donde había sucedido la muerte de todo ser que estaba en la tierra, ¿no? En terrestre. Y es lo que vemos que primero sucede, ¿no? Envía el cuervo. Vamos a leer Isaías 34:11, que también pues está ocupado, mencionado el cuervo como un animal relacionado con la desolación. 34. Isaías 34:11, sí, por favor. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Sí, está hablando, ¿no? Específicamente de la ira de Dios contra las naciones, y está hablando que ahí estarán el cuervo, ¿no? Como les decía, el cuervo pues se alimenta de
de estos animales muertos o seres muertos, ¿no? O sea, y casi siempre en época de Halloween y todo eso, pues ponen cuervos para como relacionados a la muerte o algo malo, ¿no? Macabro. De hecho, la imagen de un panteón con un cuervo o un bosque con un cuervo siempre es como de, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Aparte que son animales, pues sí son tremendos animales, porque si no son, bueno, depende, es percepción de si quieres decir que están bonitos o no, pero para muchos no son muy agradables que digamos a la vista, ¿no? Cosa diferente a las palomas, ¿no? Y una paloma blanca, ¿no? Una palomita blanca ahí que te puede hacer, ¿no? Pero vamos a ver, quiero compartirles para que no se vayan con esta idea del cuervo, porque Dios de todos modos es misericordioso y permite que existan estos animales. De hecho, dice en varios pasajes, hasta mismo Jesús dice que Dios alimenta a los cuervos, ¿no? Dios alimenta a los cuervos. Y vemos también en este pasaje de 1 Reyes 17 cómo Dios ocupa a los cuervos con una finalidad específica. Vamos a ver 1 de Reyes, capítulo 4. Pues, ¿quién lo tiene? Miriam, por favor. Capítulo 4. 1 de Reyes, capítulo 17, sí. 17, 4. Sí, el 4, por favor. Ay, yo me estoy viendo. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Exacto, ¿no? Está hablando de Elías, que lo manda a que se esconda porque Acab y su esposa malvada estaban queriéndolo matar. Que también es el 6, ¿no? Y también el 6, por favor. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, bueno, aunque no está muy relacionado con el pasaje de Noé, no le iba a traer ahí pan a Noé, pero sí quiero que no se queden con esta imagen de los cuervos como algo malo, ¿no? Aunque sí está relacionado con este terreno desolador. ¿Y qué vemos por qué, o podemos inferir por qué Noé ocupa primero al cuervo y después ya no ocupa al cuervo, sino una paloma? Pues vamos otra vez a nuestro pasaje de Génesis, capítulo 8, ¿no? Vuelves a leer, ¿quién nos tenía Armando? Sí, Vuelves a leer lo que estábamos leyendo del 6 al 9. Sí, dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Hasta ahí. Dice ahí que estuvo yendo y volviendo, ¿no? O sea, sí fue utilizado varias ocasiones, ¿no? ¿En qué momento ya no llegó? Pues cuando seguramente encontró un lugar a gusto para poder estar ahí y tener alimento suficiente como para tener que regresar, ¿no? Entonces, pero no era un escenario, un animal de garantía, porque no regresa, no saben necesariamente qué acontece con esto, pero podría quedarse con esta duda, ¿no? Si estaba ahí, por ejemplo, deambulando, alimentándose de algún cadáver o de algún ser que pues estaban ahí pues todavía, ¿no? Quién sabe, ¿no? Porque ya habían pasado bastante tiempo, pero sí estaba. Tenemos que tomar en cuenta que había sido un escenario desastroso y por lo tanto este cuervo tenía más condiciones de supervivencia a diferencia de después enviar la paloma. Vamos a ver qué nos dice después. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Tenemos que tener en cuenta que Noé pues no observaba más allá de lo que podía ver a lo mejor en esa pequeña ventanita y eso pues no creo que la haya podido ver muy bien. Entonces, utiliza la paloma y la paloma también tiene una serie de menciones en la Biblia, ¿no? Varias veces se menciona en la Biblia. Vamos a leer primero vamos a leer Génesis 8, 10 al 11. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
Génesis 8 Sí, todavía, pero del 10 al 11. Ajá, del 10 al 11. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Perdón, me pasé el 9, ¿verdad? Del 9. Ah, no, sí, sí, 8, perdón. Otra vez, no, me pasé el versículo 9. Pero sí, ya lo leímos ese, ¿no? Si quieres que empiece del 9. Sí, desde el 9 mejor. Va. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Entonces vemos a la paloma ya con otro mensaje, ¿no? Con el cuervo pues no decidió o no fue como, pues ya se calmó la cosa, sino que envía a la paloma y no es solamente una vez, sino que la va mandando varias ocasiones, ¿no? Vemos que la envía una primera vez, regresa porque no tenía dónde poder posarse, o sea, pararse, y en la segunda ocasión llega con una hoja de olivo, ¿no? Vamos a ver que la paloma tiene también un significado, pues, dentro de la Biblia, relacionado con algo puro, ¿no? En este caso, la paloma, pues, era una ofrenda también de purificación. La misma paloma, bueno, el Espíritu Santo toma forma de paloma, que es algo, pues, creo que ahí increíble, y entenderlo como algo también por el cual muchas personas han utilizado las palomas como una representación de paz y de pureza, ¿no? De que la paloma pues sí representa varias, pues esperanza también, ¿no? Esperanza, en este caso para Noé, pues sí tenía un propósito y un mensaje de que ya podían llegar a la tierra prometida. Hay unos versículos que puse ahí, pero pues no los vamos a mencionar. Solamente es mencionar esto, ¿no? De cómo las palomas estaban utilizadas para las ofrendas, para la purificación, y también pues cómo la paloma es mencionada, más bien cómo el Espíritu Santo es hecho paloma, ¿no? En Mateo 3:16, ¿no? Entonces, vamos al siguiente versículo, Génesis 8:12. Bueno, eso ya lo tomamos, ¿no? De que la paloma ya no vuelve. Y ahora sí era el momento. Entonces ya vamos para el versículo 13 del capítulo 8, donde nos dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Entonces aquí nos está dando un dato también importante de todo esto que hemos estado viendo en la cronología, que es el año 601. Recordemos que empezó todo esto en el año 600 Nes 2, y en este momento que estaba Noé quitando esta cubierta del arca, estaban ya en el año 601. Casi un año, 11 meses habían acontecido, casi un año estuvieron pues para poder quitar esta cubierta, y poder ver que ya era momento de poder salir y darse cuenta Noé de que ya se había secado el agua. Y ese es retomando todo esto, es que no fue un acontecimiento, porque si tú lo lees, cuando lees la Biblia, pues luego lo pasas súper rápido y no sabes exactamente cómo fue, ni se te pueden ir detalles, y vemos que en verdad sucedieron más de 300 días, o sea, sucedieron casi un año desde que empezó el diluvio.
¿qué es lo que habrá pasado por toda la mente y por todo lo que sintieron todos los que estaban ahí de estas personas, tanto Noé, su esposa y sus hijos, ¿no? Pues ellos tuvieron fe y confianza y lo vemos en Noé, ¿no? Que no nada más fue este momento de tormenta, de este momento de catástrofe, en donde él estaba resguardado, en donde él estaba tranquilo, donde él estaba confiado en Dios, confiado en el arca, y que no fue de la nada esta confianza, sino que su vida lo marcó, porque también vemos que pues tardó él en construir el arca pues casi 100 años. ¿Y por qué digo esto de 100 años? Porque vamos a ver unos versículos para calcular más o menos, no nos dice el tiempo exacto que le tomó la construcción del arca, pero vamos a ver más o menos cuánto es lo que acontece. Es lo que estaba viendo, pero no, ahí no dice específicamente que fueron los 120 los ocupó para construir. 120 años son los que Dios determina para ya que sucediera este diluvio, pero la construcción como tal no la vemos que empezó inmediatamente, sino que vamos a ver lo que dice justamente Génesis 5:32, para más o menos darnos una idea con las edades de sus hijos. Génesis 5:32. ¿Lo lees, por favor? Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces vemos aquí que tenías 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y en el año 600 es cuando cuando empieza el diluvio, ¿no? Entonces ahí tenemos un rango de un año, de 100 años, de 100 años y un mes, ¿no? Y además vemos el tiempo más o menos, ya eso lo vamos a ver en los próximos capítulos, pero cuando empiezan a tener hijos, sus hijos, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Exactamente, entonces podríamos decir aquí en este sentido que pues si tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad y habían pasado 2 años del 2 años del diluvio, entonces vemos que aquí tenía 102. bueno, no serían como 90 a ver, vamos a hacer cálculos, 98, ¿no? Entonces, o sea, el rango, a lo que voy con todo esto es que el rango en el que está Noé teniendo este acontecimiento es dentro de ese rango, ¿no? Cuando empezó a tener también a sus hijos, porque cuando el Dios le manda que haga el arca, le dice que él y sus hijos van a ingresar junto con sus esposas, ¿no? Entonces ahí se reduce el tiempo, en donde pues, no sabemos cuántos años haya tenido Sem para que ya estuviera casado, ¿no? O sea, pudo haber sido algo mayor, no pudo tener más de 100, porque eso fue lo que aconteció. No quiero hacer los bolas, el punto es... Porque dice que a los 500 años los engendró. Ajá, los 500 tuvo a los esos 600 hijos. empieza el diluvio. Al 600 el diluvio. Y dos años después engendra su hijo, engendra a Arfaxad, ¿no? Uh-huh. Pero ellos ya estaban casados cuando empieza la construcción del templo, ¿no? Del arca. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo que voy es, con todo esto, ya sean los menos de 100 o a los 120, que también se plantea como la idea en Génesis, por el otro capítulo de Génesis, en donde dice que son 120 años los que Dios ya dice que no va a contender con el ser humano. De todos modos, tuvo mucha paciencia, tuvo mucha confianza, tuvo mucha fe, y una fe que se traduce también en obediencia.
Y esto a mí me quedó como un mensaje muy claro pues para el estudio, porque cuántas veces hemos querido tener frutos en nuestra vida de algún tipo, ¿no? O a veces hasta en nuestras propias metas y objetivos que están acorde, obviamente, con la palabra de Dios y con lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero que nosotros lo queremos ya, ¿no? Que se cumpla ya, que Dios cumpla nuestro propósito de forma inmediata. Noé tardó una serie de años en ver, primero en construir pacientemente, sin ver una evidencia de lo que iba a acontecer en el futuro, de construir pacientemente con la confianza de que Dios tenía todo bajo control y que tenía un propósito de lo que él estaba haciendo. Su fe no fue una fe solamente ingenua, no fue una fe como pobrecito, ¿no? Sino que en verdad lo estaba traduciendo en su vida, en sus actos, en tardar en todos estos años de construcción del arca, y no nada más la construcción del arca, cuando vio obviamente todo el diluvio y todo lo que estaba aconteciendo, pues se reafirmó mucho más lo que estaba aconteciendo, lo que había hecho y lo que Dios le había dicho y lo que le había prometido, ¿no? Pues estaba cumpliendo lo que Dios le estaba diciendo y se reafirmaba más con mayor seguridad en Noé, pues el objetivo, el propósito que tenía tanto de construir el arca, y no solamente de construir el arca, sino de lo que sucederá después, que eso es lo interesante de esta historia, que no solamente son historias aisladas, no son historias separadas, donde ves primero a Adán y de pronto ves a otro personaje, Enoc. No son historias aisladas. Ahorita hemos visto la secuencia de cómo desde Adán hemos llegado a Noé, y de ahí vamos a ver toda la secuencia más que nos lleva a nuestra arca, ¿no? A nuestra salvación, que es Jesucristo. Jesucristo, Él es nuestra salvación. En Él tenemos que estar firmes y agarrados y entender que cualquier tipo de problema que esté aconteciendo en el mundo, porque se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, en donde dice la palabra que aumentará la ciencia, que habrá hombres amadores de sí mismos, buscando más los deleites que a Dios, y que muchos tendrán comezón de querer escuchar la palabra de Dios, pero buscarán mejor las fábulas. Así habrá, y yo veo como sí hay una cosquilla, sí hay inquietud en las personas en querer volver después de apartarse completamente el ser humano de Dios, de querer volver a encontrar a Dios, pero lo busca luego en cosas superficiales, alejados de la palabra de Dios, más en ritos, más en prácticas que sean más llamativas para el oído, para la vista, y no tanto buscando la verdad y tratando de buscar la verdad, porque es lo que buscamos cuando estamos queriendo conocer a Dios. Y cuando se nos presenta, nos lo revela de una forma clara, de una forma tajante, de una forma en donde ya no hay una venda que te pueda tapar, solamente si te vas alejando de la luz, ¿no? Como dice la palabra es Dios es la luz, Jesús es la luz y Él es nuestro camino. Entonces es una invitación a que nosotros podamos también tomar estas características de Noé, de esta fe con acción, de esta fe en la que no solamente se quedó ahí haciéndolo sin ningún sentido, sino que en verdad confió en Dios y que tuvo un propósito, y que pues tener confianza en que Dios tiene un propósito para tu vida, cual sea que vaya a hacer, Dios tiene un propósito para ti y la va a cumplir si tú estás siguiendo su camino, si tú estás dejando y siendo obediente, si estás siguiendo lo que Dios te está mostrando, lo que te está enseñando. Este es el mensaje que yo quiero transmitirles a través de esta cronología del diluvio, que pues, como se los digo, uno lo puede leer
de corrido y ya sí pasaron y ya, pum, ¿no? Ya sí, se pasó y de pronto llegó agua y ya se murieron y de pronto les abrieron y ya. No, sino profundicemos, busquemos entender que Dios tiene un mensaje no nada más con el arca, no nada más con Noé, sino con toda su palabra. Hay cosas que son pesadas de leer, la verdad. Cuando leí, por ejemplo, la instrucción de cómo construir el tabernáculo, yo decía, pero es que yo no lo entiendo porque no logro identificar las medidas, aparte de que están en medidas que no ocupamos comúnmente, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, sí, disculpen. Gracias, gracias. Entonces, eh, perdón, me distrajo un poquito. Entonces, cuando pasa esto del leer esas indicaciones que le da a Moisés para construir el tabernáculo, pues uno dice, ay, pues trata de imaginárselo y dice, ay, qué pesado, esto no lo entiendo, pero en verdad tiene un propósito, tiene un trasfondo, tiene un mensaje para nosotros, solo es cuestión de tener una disposición de querer escuchar a Dios a través de su palabra. Y en el caso del tabernáculo yo lo que veo es pues la importancia, la veneración, el que Dios no es es un instrumento de nosotros, no es no es un genio de los deseos, sino que en verdad es Dios y requiere tener pues nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra conducta acorde a buscar a Dios, que claro que nos ama y nos busca y que Él es capaz de perdonar todos nuestros pecados, claro que lo ha hecho y lo hace, pero es nosotros ver con ese respeto, con esa veneración, con esa... no encuentro ahorita la palabra que quisiera como decir, pero con esa, entendiendo que Dios es más grande que nosotros y que nosotros solamente somos algo pequeñito y que Dios es Dios, Él es el creador del universo y que nosotros pues tendremos que ir con esa admiración, con, con ese respeto, con esa veneración, no sé si es la palabra adecuada, veneración, sino que en verdad busquemos adorarle, que busquemos reconocerlo como el Dios que es, ¿no? Que no es un invento ahí de cualquier imaginación, sino que en verdad es el creador de todo lo que vemos a nuestro alrededor y es el que nos ha salvado, ¿no? Ese es el mensaje que yo quiero darles a través de esta historia de Noé. Y pues vamos a seguir viendo, estaba adelantándome un poquito de qué es lo que pasa después con estos muchachos, de los hijos y de la descendencia de ellos. Y es increíble cómo vas comprendiendo hasta los problemas de nuestra actualidad, ¿no? Y con cosas que pareciera que no tienen nada que ver, porque dices, no, eso ya pasó hace muchos años, pues sigue teniendo mucho sentido del por qué suceden ciertas cosas y por qué en ciertos lugares están y por qué se están peleando que estos con otros. O sea, es increíble cómo Dios no pasa, ¿no? Estaba escuchando hace unas horas de que dicen que ya se está volviendo a poner de moda el seguir a Dios. Pues yo digo que no es una cuestión de moda, ¿no? Sino Dios está ahí, siempre va a estar ahí, ¿no? La cuestión está en que pues lo volteemos a ver como seres humanos, eso es lo importante. Así que pues yo te invito a que sigas en estos estudios para que tú mismo los leas, que tú mismo leas la Biblia, que tú mismo leas la palabra de Dios y que veas lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo, ¿no? Lo que sigue haciendo en nuestra vida y en todo el mundo, todo el universo. Señor, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, pues escuchando tu palabra, de aprendiendo, de tener una Biblia física, de que tenemos todavía esta libertad de poder estudiarla, de poder compartirla, de que
no importa, Señor, aunque el ser humano la resista y quieran censurarla y quieran perseguirla, tú buscarás la forma de cómo poder, o tú nos darás las formas de poder hablar de ti, porque es inevitable, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres el que pone y quita a todo lo que se podría considerar rey o autoridad o líder en este mundo. Y tú estás sobre todo, Señor. Tú haces maravillas en este mundo. Y te pido, Señor, por aquellos que están buscando de ti, que se acerquen a ti, que te busquen de todo su corazón, que se arrepientan de sus pecados y que puedan seguirte todos los días tomando su cruz. Señor, también te pido por este grupo que nos cuides, que nos guardes, que nos des un crecimiento espiritual, para que nosotros pues seamos simplemente siervos inútiles y que sigamos haciendo lo que tú nos has dado, porque cualquier cosa que hagamos, pues la verdad es que tú ya nos has dado todo, es mucho mayor lo que tú haces en nuestras vidas que nosotros lo que podemos nosotros hacer para tu trabajo, Señor, para ti, para los planes que tú tienes. Yo sé que es poco, pero Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder también hablar de ti y de poder, pues sí, predicar a otros sobre ti, Señor. Abre más espacios, más oportunidades y que pues tu voluntad se cumpla aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.